Muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidos a una nueva edición de Debate Público. Hoy con el programa número 277 de emisiones. Como ustedes saben, el día de ayer fueron las elecciones en el país. Se votaban el futuro presidente de Chile, en algunos lugares senadores y diputados. El caso acá en Valparaíso por lo menos fue así. Se votó presidente, senador y diputado. Y queremos comentar las elecciones del día de ayer con un invitado de la casa, Juan Carlos Gómez Leighton. Él es cientista político, escritor y muchas cosas más, aparte de amigo de debate público. ¿Cómo está Juan Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Un gusto volver a estar en esta casa, como bien dices tú. Es un agrado poder comentar lo que sucedió ayer y saludo fraternalmente a Marlene, a Nelson y a todos los auditores de Debate Público. Muchas gracias, Juan Carlos. También está el panel habitual de debate público, Marlene Núñez y Nelson Campos. ¿Cómo están, Marlene? Buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos, muy Buenas bienvenido noches. nuevamente al programa. Hola Nelson, bienvenida también la presencia en línea y vamos a ver van a estar la conversación respecto a los resultados de las elecciones de ayer. Gracias, Marlene. Nelson, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, Marlene, Hola, Jaime. Bienvenido nuevamente, Juan Carlos. Siempre es un gusto tenerte con nosotros y gracias. que podamos analizar los diversos aspectos de la situación política y económica de este país. Espero que nos des luces de cómo poder entender esto. Ok, gracias. Gracias, Nelson. Sí, esa frase de Nelson es muy importante el día de hoy, porque cómo entendemos que en todas las encuestas París se aparecía de los últimos y resulta que es la sorpresa de esta elección. Eh, y van a tener que ambos personajes que pasaron una segunda vuelta, que es Janet Haga y José Antonio Cast, van a tener que ir a buscar votos, a golpear la puerta, ¿cierto?, de los electores de París para poder solventar la siguiente elección en un mes más. Ujú. Las derechas unidas no dan, al parecer, el ancho para sacar presidente y al parecer tampoco las izquierdas unidas, si es que podemos hablar de que en Chile hay izquierda. Ah, Eh, Así que Juan Carlos, te dejamos a ti el guante pasado para allá para que perfecto. intentemos dilucidar qué fue lo que pasó. Ni Mayor le apuntó, así que eso ya es un tema. Pobre, pobre Alfredo, a mi amigo Alfredo Mayor le han dado muy fuertemente en esta hora, desde ayer, el propio candidato Parisi le ha pegado al pobre Mayor, fundamentalmente porque la encuesta, como bien dice Jaime, la mayoría de las encuestas no, no daban un puesto relevante dentro de esa situación a Parisi, y Parisi después sale con yo no diría sorpresa. Yo incluso en una entrevista que me hizo Paul Walter señalaba de que en los procesos electorales no necesariamente hay sorpresa, hay resultados. ¿Y por qué digo que hay resultado y no sorpresa? Porque lo que está mandando en el periodo previo a la realización misma de la elección son justamente las encuestas. Entonces las encuestas van estableciendo quién podría ganar, quién podría ir primero, quién podría ir segundo, quién podría ir tercero, y ordenando los candidatos, sea el número que sea, en distintas posiciones, y cada vez va cambiando eso, y eso permite formar una idea de que los resultados que se están produciendo en las diversas encuestas van a ser las que se van a llevar a cabo el día de la elección. Y por esa razón son ellos mismos, los medios de comunicación, las encuestadoras, las que terminan diciendo esto fue una sorpresa. En realidad, ellos están contrastando la realidad electoral producida
con sus propios vaticinios, por sus propios pronósticos. Entonces, en ese aspecto, la situación no es de sorpresa. ¿Y por qué no es de sorpresa? Porque Parisi ya había salido tercero en la anterior elección. ¿Ah? Entonces ya había ocupado ese lugar y, no, y probablemente no era nada extraño que lograra ese mismo sitio en la elección del día domingo, y por lo tanto él se queja de que las mediciones que se hicieron no eran correctas. Y ahora las encuestas en realidad le achuntaron poco o le apuntaron poco, fueron poco precisas, ¿no? Porque en realidad en la distribución de los candidatos fue distinta, los guarismos porcentuales que se le asignaron también fue distinto. En realidad las encuestas no anduvieron cerca, ¿no? En ese sentido, diría yo. Ahora, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es el resultado. Y yo quiero afirmar así para comenzar que en esta elección hubo tres ganadores. Tres ganadores, y los que pasaron a competir en la segunda vuelta, pero hay un tercero que queda muy expectante porque es el que puede definir la suerte o no suerte de uno de los dos candidatos, ¿no? Que pasaron a la segunda vuelta. De acuerdo a la estadística, y voy a citar algunos números, para poder después argumentar lo que se viene, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? Es el escenario. Lo que hay que plantearse es lo que se va a producir, tal vez el escenario político que se abrió a partir del resultado, la campaña electoral que se va a abrir de aquí al 14 y lo que puede ocurrir el 14 de diciembre. De acuerdo a los resultados, ¿cierto? Jara, que obtuvo la primera mayoría relativa en esta competencia, sacó 26,85% de los votos. Kass sacó el 23,92% de los votos, a cual se le puede sumar la adhesión que ayer mismo le otorgó el candidato del Partido Nacional Libertario, que sumó o que obtuvo el 13,24% de los votos. Y también rápidamente se acercó la candidata de El Chile Vamos y de Amarillos y Demócratas, que es Evelyn Matei, con el 12,46% de los votos. La suma de esos tres candidatos, la suma de ese sector, es de 49,62%. ¿Ya? Y Parisi obtuvo 19,71% de los votos. Harold McNichols, que viene ocupando el cuarto lugar, sacó 1,25% de los votos. Muy poco, la nada misma, por decirlo de alguna forma. Marco Enrique Ominami, más bajo todavía, 1,20. Y más lejos de todos, ¿cierto? El profesor Artés, que obtuvo el 0,66%. Si uno suma estos tres candidatos, que son los que ocuparon los últimos lugares de la tabla, por decirlo así, si tuviéramos que usar una, eh, 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 una expresión futbolera, ellos tres, ¿cierto?, suman recién el 3,11% de los votos. Sin embargo, si nosotros sumamos a los cuatro candidatos perdedores, por decirlo de alguna forma, suman 22,82% de los votos, que son los votos en disputa. En disputa. ¿Qué pueden hacer esos candidatos con esos votos? ¿Ah? Entonces aquí viene toda una discusión que ya está presente en el ámbito político, entre los analistas, entre los mismos partidarios de uno y de otro lado, de que los votos de París van a ir en un 40 o 50% a Kass, en otro 40% o 60% a Jara, y toda una disputa que el Artés dice: yo no voy a dar ningún voto
como si fuera el dueño de los 86.000 votos que obtuvo, dice, no voy a dar ningún voto a Jara si no cambia su programa. Uno dice, bueno, usted no está en condiciones de exigir absolutamente nada con esa votación, pero él dice eso. Si no cambia su programa, yo no doy los votos. Marco Enrique Ominami no se ha pronunciado, costumbre de él no hacerlo en todas las demás situaciones, y Harold McNichols, por lo menos hoy día yo no he escuchado ninguna noticia que me diga qué es lo que va a hacer Harold McNichols con esa votación. Y por lo tanto uno se pregunta, ¿qué se puede hacer con esa votación? Y aquí viene una pregunta que es fundamental, creo, y estimo. ¿Cuál es la lógica de este proceso? ¿Elegir un presidente o constituir un gobierno? Las segundas vueltas, cuando se inauguraron, se establecieron en los sistemas políticos democráticos liberales representativos de los países de Occidente, de la democracia burguesa de Occidente, y se estableció este sistema, si no mal recuerdo, en la Tercera República Francesa o Cuarta República Francesa, se estableció este sistema con el objeto de que el gobierno que se constituyera, ¿cierto? En la segunda vuelta tuviera dos elementos fundamentales. Uno, que tuviera mayoría, que fuera mayoría desde electoral y que tuviera también la posibilidad de conformar un gobierno que tuviera respaldo parlamentario. Me captan, ¿cierto? Que tuviera situación, que tuviera parlamento, que tuviera apoyo parlamentario para poder gobernar. De manera que cuando se adopta esta en Chile, en la Constitución Política de 1980, se adopta la segunda vuelta siempre se fundamentó en la argumentación que dieron los constituyentes de la Constitución Política de 1980, dirigidos por Jaime Guzmán, era que había que evitar de que un gobierno de minoría pasara a una, tuviera el control del poder del gobierno, en este caso del Ejecutivo, teniendo una fuerte mayoría en contra. En otras palabras, lo que estaban pensando es de que no volviera a la izquierda a gobernar siendo el 33 o el 36% de los votos, como fue lo que obtuvo Salvador Allende en 1970. Esa fue la lógica de la creación. Cuando se comenzaron a dar las primeras vueltas en la democracia post-autoritaria, el tema fue que la primera vuelta se dio en el caso, la segunda vuelta se dio en el caso de la competencia entre la concertación de partidos políticos por la democracia, cuyo candidato era Ricardo Lago, y el Chile Unido, que era en ese momento la forma como se llamaba la alianza de la derecha, que llevaba como candidato a, a nuestro amigo Joaquín Lavín. Recuerden ustedes que el resultado de la primera vuelta ahí fue casi un empate técnico, ¿capta? Y que hubo toda una estrategia nueva que sacó Ricardo Lago, que fue sacar el equipo que había dirigido su primera campaña, ¿cierto? Todo el comando, todo el equipo de propaganda que estaba justamente Marco Enrique Ominami, lo sacaron y lo reemplazaron, y cambió también la jefa de campaña, que puso ahí nada menos que a Soledad Alvear, y logró atraer, ¿cierto? Y conquistar los votos de la democracia cristiana, que se habían puesto medios díscolos en ese momento, y logró también conversaciones por debajo, ¿cierto?, con el Partido Comunista, para que la Gladys Marín llamara o dejara en libertad de acción a sus militantes, y estos votaron y terminó
¿cierto? Ganando Lago en la segunda vuelta con el 51-52%, ¿cierto? Y mientras que Lavín quedó bajo el 50%. Esa fue una estrategia de busca de voto donde había posibilidades de voto. En este caso, en el caso que nos toca ahora comentar, eh, se observa, ¿cierto?, de que la candidata Jara no tiene amplitud electoral para ir a buscar voto dentro de lo que de los contendientes que participaron el día domingo. Una posibilidad que le quedaba a Jara, ¿cierto? Con ese 26% que obtuvo, era ver qué había pasado, como yo lo dije en nuestro artículo, qué había pasado con el voto nulo. Y el voto nulo fue bajísimo y no tiene ninguna fuerza para incidir directamente como voto nulo. Ese 4% sumado, ¿cierto? No incide, sumado con el blanco. Y si uno va también a la abstención, también vemos que ahí tiene duras dificultades porque fue muy alta la participación ayer, cerca del 85-86%, con lo cual, ¿cierto? Se habla de un 14 a un 15% de abstención. Sin embargo, todos los politólogos sabemos que cuando se habla de un 15% de abstención, la abstención real, efectiva, es aproximadamente un 5% o un 6%, porque en toda elección, y esto es una convención, en que toda elección se presenta una abstención técnica que obedece a situaciones coyunturales que afectan a los ciudadanos y ciudadanas que van a votar y por razones X o Z no pueden asistir. Se enferman, qué sé yo. Cualquiera de esas situaciones. Por lo tanto, eh, el porcentaje de abstención que podría participar en si es que pensamos la abstención como una abstención política que expresa un descontento, si tuviéramos que pensar esa cosa. Sería no más de 1 millón de personas, serían como 800, 900 mil personas las que podrían estar influyendo, lo cual también es bajo. Entonces, yo he pensado y reflexionado y yo quiero dar a conocer esta situación acá en debate público para plantear cómo podríamos la ciudadanía chilena interesada políticamente frenar la posibilidad de que un candidato a la presidencial que va, en este momento, si ganara, va a tener el control total del país. Y a eso me refiero a José Antonio Kast. Porque si llegara a ganar José Antonio Kast en la segunda vuelta, va a tener el control total del Ejecutivo. Va a tener, va a tener el control total del Parlamento, porque ya quedó demostrado que por los resultados de la elección parlamentaria, quien tiene el control de la mayoría relativa o la mayoría simple, como se dice, es la derecha o todas las derechas juntas. Por lo tanto, tiene el control del Parlamento. Además, agréguenle ustedes que todos los medios de comunicación, y ustedes siempre han dicho eso, todos los medios de comunicación responden a los intereses del gran empresariado y que están ligados de una u otra manera, a la candidatura de Kast. El control de las Fuerzas Armadas y todo el aparato represivo que creó, ¿cierto? Y estableció y normó, ¿cierto? Este gobierno de Boris para el control de la delincuencia, el crimen organizado, etcétera, la ocupación, la militarización del Gualmapu, etcétera. O sea, este gobierno, si llegara a producirse, tendría el control total del Estado de Chile y de sus instituciones. Por lo tanto, Kast podría poner en marcha perfectamente una transformación de la democracia protegida
o de la democracia post-autoritaria que hoy día el país ha tenido en estos últimos 35 años, esta misma democracia protegida que todos sabemos que ha sido insuficiente a lo largo de estos años, podría volverse mucho más restrictiva, podría volverse mucho más, menos democrática y podríamos estar a puertas de estar en presencia de un gobierno, no de un gobierno, sino la constitución de un régimen plenamente autoritario en Chile, muy semejante al régimen autoritario de la dictadura cívico-militar que dirigió y condujo, ¿cierto?, Pinochet. Entonces, si la pregunta, más allá de analizar, si ustedes quieren, los por qué se produjo estos resultados, que ahí voy a decir también algunas cosas en ese sentido, ¿cómo podemos evitar aquello? ¿Cómo podemos evitar? Bueno, si nosotros nos paramos desde una perspectiva de izquierda y nos preguntamos, ¿hay una perspectiva de izquierda que sea capaz de frenar esto? ¿Hay organizaciones sociales de izquierda que estarían dispuestas a movilizarse para frenar esta situación y prestarle toda la cooperación a nuestra amiga Janet Jara para que ella se convierta y frene a este señor Kass? La respuesta, y ustedes lo saben muy bien, y quedó demostrado ayer, es que no hay una izquierda en Chile. Por lo tanto, al no haber una izquierda, porque no tiene organizaciones, no tiene gente, no tiene capacidad de influir en ninguna de estas cosas, podría, cierto, darse el lugar de que al no tener una izquierda organizada que tenga detrás de sí grupos masivos de trabajadores, etcétera, que puedan escuchar a esa izquierda y hacer lo que esa izquierda proponga, cierto, sería muy difícil. Entonces hay que seguir pensando, y eso es lo que yo he estado pensando desde ayer hasta ahora, y lo quiero comentar con ustedes en el debate público. La costumbre de las distintas segundas vueltas que se han presentado en la sociedad chilena desde aquella que recordábamos con Ricardo Lavín, siempre han sido segundas vueltas para elegir presidente. Usted me dirá, pero si eso es, sí, pero la diferencia, como le recién decía, es que las segundas vueltas también sirven para conformar gobierno. Gobierno. Entonces, el tema está, sin duda, que para la conformación de gobierno se requieren dos. En este caso, el Pacto de Unidad por Chile, que está representada por Janet Jara, y el Partido de la Gente, que dirige y administra Franco Parisi. Ahora, si Franco Parisi no quiere repetir el camino desastroso, tortuoso, que siguió Marco Enrique Ominami, de haber tenido en su momento, en el 2009-2010, ¿cierto? De haber tenido el 20 o el 21% de los votos para caer después de múltiples ocasiones al 1%, que fue una caída así de fuerte, porque pasó de un 20 al 1%. Si no quiere Marco Enrique, perdón, Franco Parisi repetirse esa experiencia, porque a diferencia de Marco, Franco Parisi va hacia arriba, es decir, aumenta su caudal de voto de una elección a otra. Pero si no quisiera seguir, y él dijera, ¿sabe qué? Yo me voy a Estados Unidos porque yo tengo que trabajar, tengo que alimentar a mis hijos, qué sé yo, me voy, se va y vuelve a dejar solo al Partido de la Gente. ¿Qué significó para el Partido de la Gente que Parisi se fuera
durante el gobierno de Boric. Se fue y el partido se le, el par- el- la bancada parlamentaria del Partido de la Gente se disolvió. Se salieron del partido. Fíjense ustedes que el dato siguiente, que ninguno de los diputados del Partido de la Gente, que se fueron del Partido de la Gente, se transformaron en independientes, fueron electos en esta pasada. Uno, ninguno. Y una que no era del Partido de la Gente, que era Pamela Giles, salió electa eh, diputada, junto con la hermana de Franco Parisi. ¿Ya? Entonces lo que estoy diciendo, que si Franco Parisi aspira a que este caudal de votos que obtuvo hoy día, que estuvo a punto, a 4 puntos de pasar a la segunda vuelta, se transformara en la base de apoyo para una nueva candidatura en el 2030, él tiene que cultivar, regar, poner en barbecho, pero cuidando ese huerto para que dé fruto. De lo contrario, lo va a perder. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hay dos caminos que puede hacer. Una, que Franco Parisi se demore, así como lo hizo Marco Enrique en la oportunidad que él salió tercero y llamó tardíamente a votar por Frei y finalmente tuvimos como, como ganador de esa elección a Piñera. O que siga el mismo camino que hizo Beatriz Sánchez cuando igualmente el Frente Amplio no llamó a votar para evitar que volviera a ganar Piñera, votando por Alejandro Guille. O lo que hizo, ¿cierto? O lo que hicieron los partidos, ¿cierto? Que se pusieron inmediatamente detrás de, de Boric en el 21 para evitar que Kast llegara. Pero esos partidos que se movieron para apoyar a Boric, ¿cierto? En esa oportunidad ya no están. Entonces, ¿qué va a hacer? Si le da, si le da el apoyo, con este 19% le da el apoyo a Kast, la derecha tendría el total control del país con nada menos que el 69,33% de los votos. Es decir, 70% y la izquierda o los sectores de la izquierda democrática neoliberal quedaría reducida a un 30 o menos de un 30%. Y tendríamos un régimen de gobierno autoritario, antidemocrático, antitrabajadores, antimujeres, etcétera, 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 lo que representa en otras maneras el señor Kass. Kass lo dijo ayer Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista de Chile, dijo claramente que Kass era un peligro para la democracia. O sea, es un peligro para esta democracia insuficiente que tenemos. Imagínense en qué quedaríamos si Kass llegara a recortar todas las cosas que quisiera hacer. Por ejemplo, yo me imagino, ¿qué es lo que va a hacer Kass si llega a ser presidente? Lo primero que va a hacer, entre otras cosas, por ejemplo, es nacionalizar el cobre. O sea, perdón, nacionalizar, privatizar Codelco, privatizar Televisión Nacional de Chile, privatizar el Metro de Santiago, privatizar o cortarle los recursos a las universidades públicas, la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago y todas las demás universidades derivadas, porque él tiene la idea de que el Estado se debe achicar. Y por lo tanto, esas son las grandes empresas, así comillas, que podrían echar mano para
achicar al Estado. Entonces, si todos nosotros pensamos que eso no debiera ser, ¿cuál sería el camino? Si que Franco Parisi debiera adoptar, si él defiende, como él dice, a la gente y a la clase media. A, a la clase media aspiracionista, a la clase media que se esfuerza, emprendedora, todo aquello. ¿Qué es lo que puede hacer? El único camino que le queda tanto a Jara como a París, y si quieren evitar que Kass llegue al gobierno, sería lo que hacen los franceses de vez en cuando, no todas las veces, pero ellos lo crearon, que es un gobierno de cohabitación. Un gobierno de cohabitación en la cual, cierto, no es, no es la integración de el partido de la gente al interior de el pacto, sino que es un gobierno de coalición entre el pacto Unidad por Chile y el partido de la gente, en la cual, cierto, los dos acuerdan hacer modificaciones a sus respectivos programas, crean un programa de gobierno único en que se integran elementos que le interesa a uno y le interesa al otro y forman una, un gobierno de cohabitación donde perfectamente el señor Parisi podría ocupar, ¿cierto?, la cartera o el Ministerio de Economía o el de como se estila muchas veces en el gobierno cuando son semiparlamentarios, como el caso francés, el gobierno, el primer ministro, o ser, o en este caso sería ministro del Interior. Es decir, de esa forma no habría esto que están señalando todos los analistas hoy día, que es a dónde va a ir a buscar los votos Jara. ¿Para quién van a ser los votos de Parisi? ¿Cómo los va a conquistar Kass los votos de Parisi? Parisi va a ir a hablar con Kass porque parece que ya no fue. Entonces, en ese sentido, la política tendría otra definición a partir de los resultados electorales que se produjeron ayer. Sería otra forma de resolver el problema de quién gobierna. ¿Por qué? Porque eso significaría, si tomamos en cuenta las cifras, que la suma del voto de Jara, supongamos que también el voto de Artés y el voto de Meo, como también el de Harold McNichol, fueran a Jara, más el voto de Parisi, sería una cosa muy interesante, estimado, porque se produce inmediatamente un empate técnico, pero con una ventaja de este gobierno de cohabitación, que hay que ponerle un nombre, me imagino, porque ahí sería Jara la triunfadora con el 49,63%. Esta es una cosa matemática, aritmética, que puede ser totalmente diferente, pero es para acercarnos a la constitución de una ingeniería electoral, ¿no? Y Kass perdería la elección con un 49,62% de los votos. ¿Captan? Eso significaría que entraríamos en un tipo de gobierno en que la socialdemocracia neoliberal va a compartir gobierno, políticas sociales, políticas públicas, direccionalidad del Estado, etcétera, con el neoliberalismo populista de Franco Parisi. Franco Parisi podría decir, a mí me conviene entrar a este gobierno de cohabitación porque me proyecta, me muestra cómo puedo aprender a gobernar, cómo puedo dirigir, entrenar una serie de gente. Compañeros y compañeras, que los que me están escuchando y la gente de debate público, no estamos aquí de ninguna manera
pensando que con ese tipo de gobierno se van a- a resolver los grandes problemas que tiene la sociedad chilena. Sin embargo, lo que estoy diciendo con esta sugerencia es que podríamos evitar caer en un proceso de regresión política, de evitar que nos gobierne la reacción en la cual, ¿cierto? Al tener el control de todos los poderes, porque Kass va a tener el control de los medios de comunicación, porque van a estar al servicio del gobierno, va a tener todos los poderes. Si yo quiero evitar el control de todos los poderes, tengo que ser capaz de encontrar, idear, pensar, planificar una estrategia política que me permita lograr el poder y frenar a otro poder. Y la única fórmula es esa. De lo contrario, vamos a tener 4 años de gobierno de Kass. Y esa es la realidad. Porque no hay fórmula de evitar otras cosas, salvo que, como yo siempre digo, que la historia de un salto radical y se produzca un terremoto, qué sé yo, grado 10, donde socialmente estalle otra situación. Pero eso no se ve a la vuelta de la esquina, no se ve eh, en lo inmediato y fundamentalmente no se ve porque, y este es el punto que voy a cerrar para dejar el tiempo para conversar y cierro con esto, que el punto que quedó claro ayer también fue justamente el hecho de que no tenemos izquierda. Y no tenemos izquierda anticapitalista, progresista, prosocialista. ¿Por qué? Porque hay un grupo de compañeros y compañeras de distintas organizaciones, como por ejemplo, para no decir las cosas en el aire, sino situarlas, como el MIR del compañero Demetrio Hernández, como Inquietando desde el Margen de Amnes Vega y otros, ¿cierto? Otras organizaciones como el Centro Simón Bolívar, ¿cierto? De Leandro Torcio y otros, ¿cierto? Que llamaron, convocaron a través de sus páginas eh, y, y medios de comunicación alternativos, llamaron y convocaron al voto nulo como una forma de resistencia, como una forma de generar una situación de crisis política. Yo incluso hice un texto que salió publicado en el Clarín, donde planteaba que estas organizaciones habían transformado el voto nulo como el noveno candidato a la presidencia, o candidato dentro de la carrera presidencial. Y hice todo un análisis acerca de cómo tenía que impactar ese voto nulo y cuánto tenía que lograr para ser efectivo. Y yo decía en ese texto que había que llegar por sobre el 20% de la votación o de la gente que iba a votar. Es decir, tenía que provocar un remesón y ojalá se pudiera acercar al 25 y que sumando el voto blanco y otras ecuaciones matemáticas y de suma pudiera llegar a ser un tercio del electorado. Y la, la realidad fue que ese llamado de los compañeros, ese llamado que se hizo de mucha gente, de la cual yo también soy parte de esa gente, no tuvimos éxito. No tuvimos éxito. Nadie nos escuchó. O, o fue muy bajo el número. ¿Cuántos fueron los? Fueron cerca de... Ay, perdone porque yo no tengo dificultad de vista, no lo veo. No tengo por aquí la lupa. Ahí está mi lupa me socorre. El voto nulo alcanzó a ser simplemente cerca de 368 personas. No es bajo, 368.000 personas, pero es muy bajo dentro del universo
de 15.700.000 personas, que era la, la gente que participó, y de los 13,5 millones de gente que fueron a votar. Entonces, está claro de que este periodo de tiempo que se abrió ahora, a partir de hoy día, lunes, hasta el 14 de diciembre, habrá que resolver el tema de quién nos gobierna, y por lo tanto yo soy de la idea de que no nos debe gobernar Kast por todo lo que significa, pero, pero hay que buscar una fórmula para que eso le dé los números a Yanejara. En ese sentido, el comando de Yanejara debe desarmarse, debe buscarse personas que puedan proyectar esta idea de que yo estoy planteando, o si no, simplemente el Yanejara va a perder, y va a perder feo, constituyéndose un 60 o un 70% de fuerza de derecha para gobernar el país, con el control del Parlamento. Y, por ejemplo, cuando se hiciera, decir, si se realizara este gobierno de cohabitación, actualmente el oficialismo tiene 64 diputados. Y si se le agregan otros dos, hace como 64 diputados en general. Pero si se le agregan los 14 diputados del Partido de la Gente, porque eso sería un cogobierno de esa, o una cohabitación obligaría a eso, se pasa a tener 78 diputados. Y con de 78 diputados, tú frenas cualquier iniciativa de querer modificar un montón de leyes que el Partido Republicano le tiene muchas ganas, entre ellas la causal de tres, el aborto con tres causales, el matrimonio mixto y otras. Sería un retroceso. Entonces yo tengo la impresión que si nosotros somos estratégicos, si nosotros pensamos la política como una disputa de poder, que lo es y siempre lo es, tenemos que pensar que esa es la fórmula para frenar, o para evitar, no frenar, porque ya a esta altura es difícil frenar, pero evitar que José Antonio Kast se convierta en presidente de Chile. Ese, yo creo que es el único mecanismo que hay. No hay otro, porque no hay más votos donde buscar. Los 13,5 millones que fueron a participar ayer ya dejaron establecido y no hay votos. En ese sentido. Entonces yo tengo la impresión, y con esto termino, que tendríamos también la izquierda, tendríamos 4 años para trabajar arduamente, muy consistentemente, con sentido de unidad, con sentido de proyección, para prepararnos para poder recomponer la izquierda chilena. O si no, la izquierda mm, neoliberal va a ir en franca decadencia, pero la izquierda hecha institucional también. Entonces yo creo que esas son las lecciones, o es el panorama que nos deja la elección de ayer. Otra cosa, Jaime, Nelson y Marlene, es comenzar a explicar por qué se produjo aquello. Eso nos lleva a otra cosa, pero nos desvía, creo, de lo que hoy día debemos preocuparnos. La preocupación que la ciudadanía democrática, y aquí hay que apelar a un discurso democrático, hay que apelar al hecho de que Kast no es democrático, que está usando, el Partido Republicano está usando las instituciones de la democracia protegida, o de la democracia posautoritaria, o la democracia neoliberal, para poner fin a esa democracia. No está buscando ampliar la democracia, está buscando restringir más aún la democracia. Esa es la lectura que yo hago, no solo de los resultados, si tú quieren, sino más bien para responder estas dos preguntas que yo puse ahí en el Facebook, que era cómo evitar, o si nos va a gobernar o no, Kast, y quién nos podrá salvar.
Salvar, políticamente hablando, no hay salvador. No hay un salvador que nos venga a sacar de la situación, pero sí crear, hacer por primera vez. Los chilenos siempre hemos sido capaces de hacer cosas por primera vez. Así como tuvimos el primer gobierno socialista elegido democráticamente, podemos practicar esta cohabitación que han enseñado los franceses. Mitterrand, siendo presidente de Francia, hizo cohabitación con... Gracias, Juan Carlos. Sí, estamos. Gracias, Juan Carlos. Allá. Eh, bueno, hay varias preguntas que asaltan y retrotraerse, ¿cierto?, al porqué de la votación también creo yo que es importante, porque si este gobierno hubiera sido un gobierno de cambio hacia la izquierda, Janet Jara habría tenido, evidentemente, otra votación. Pero este gobierno ha sido muy proclive a la derecha. Incluso ha denominado a Piñera como un demócrata, luego de todos los efectos que tuvimos en el estallido, en fin. Ujú. Entonces, al parecer, el camino pavimentado que hoy día tenemos hacia la derecha es producto de este mismo gobierno. Eh, y buscar, ¿cierto?, la alternativa para que no aparezca Kast, yo lo veo difícil, lo veo difícil. Eh, Porque hoy día me reía un poco de un comentarista que hay en X, que se llama Gordo Pitonizo, que decía que, ¿cierto?, el movimiento de Jara, que es feminista, le va a ir a pedir votos a alguien que no paga la pensión. Y tenía razón en todo ese análisis, digamos. ¿Te das cuenta? Le van a ir a pedir los votos justamente a Parisi, alguien que no paga la pensión. Era para la risa. Eh, pero desgraciadamente hemos llegado a esos límites porque no hay una conciencia de lo que es ser izquierda finalmente. O esa conciencia ya se perdió. Ujú. O finalmente esta izquierda, tomando las palabras de la señora Bodanovich, eh, no se han mirado al espejo. Es decir, ellos están viendo que el enemigo es el que está allá para el país, cuando ellos mismos han retrotraído al país a un estado neoliberal completo Sí. y no han ni siquiera hecho honor de lo que era el Partido Comunista antes o el Partido Socialista antes. Ujú. Entonces, eso es muy importante de relevarlo, creo yo. Porque se buscan culpables cuando los votos no te dan, cuando tú no hiciste la pega en el fondo, o cuando tú te has convertido en lo mismo que criticabas años atrás. Entonces, me parece que el tema de la votación que viene, si bien es difícil de asumir, es la consecuencia de lo que ha Sí. pasado en este gobierno. Y además es la consecuencia de que la gente, luego del estallido, se dispersó. La gente, luego de las votaciones sobre la Constitución, se fue para la casa, se decepcionó. Y al parecer, ese era el efecto que se buscaba, que la gente se atomizara finalmente. Entonces, Mm. estamos en presencia de un momento que es crítico porque se va a dar que Latinoamérica o en el Cono Sur va a estar dominado por gobiernos de derecha. Y ya sabemos lo que hacen los gobiernos de derecha. Milei ha estado endeudando al país enormemente. O sea, es decir, generación tras generación van a tener que pagar deuda externa al FMI. Y me parece que esa misma receta viene a este país también de mano de la derecha. Es decir, van a llegar al gobierno y van a decir que aquí faltan lucas para esto, para lo otro, van a, como decías tú, a privatizar todo lo que quieran y más encima van a pedir préstamos, justamente para mantener el tema de la deuda como una espada de Damocles encima para que no puedas hacer ni decir nada finalmente y te cueste mucho salir adelante Ujú. y le echen la culpa evidentemente a los gobiernos de izquierda. Ese me parece que es el análisis que me salta a la vista, Ahora, producto ¿cierto?, yo de estoy de acuerdo, las perdón, yo condiciones. estoy de acuerdo contigo en lo que tú dices, pero el tema central, a ver, si uno trata de explicarse la situación a la cual llegamos hoy día, hay varios factores que lo explican. Entre ellos, por ejemplo, que tenemos una situación que tenemos que percibir que en la sociedad chilena se constituyó
un tipo de sociedad radicalmente distinta de la que era y se constituyó lo que yo llamo, y lo he dicho en varias oportunidades, esta sociedad neoliberal que tiene sujetos neoliberales. Y los sujetos neoliberales, frente a la situación del estallido social o de la rebelión popular de octubre del 19, y frente al proceso de cambios constitucionales que se planteaban el 4 de septiembre del 22, dijeron claramente, no queremos esa constitución y no los queremos a ustedes, a estos que quieren hacer estos cambios, y votaron en contra de eso, y votaron masivamente en contra de aquello, y finalmente, ¿cierto? Toda la gente que queríamos un cambio, quedamos reducidos a una minoría del 38 por ciento de los ciudadanos que en esa oportunidad votamos a favor de la constitución que había hecho la convención. Finalmente vino otro proceso que fue totalmente distinto, pero el tema central es que allí se constituyó y quedó manifiesto, manifiestamente clara, de que había un sujeto social que no quería le tocaran el modelo, si tú quieres, de esta situación. Y el gobierno de Boric, que entra, ¿cierto?, en una coyuntura de movilización, en una coyuntura en la cual el entusiasmo político era de transformación, se encuentra a pocos meses de haber asumido con esa derrota. Y esa derrota, ¿cierto?, obliga a este gobierno a tener una actitud timorata, entreguista, de traición a los grandes elementos que había planteado en su momento, de volverse casi un gobierno de derecha o de pro derecha, de proteger el modelo, de surcir el modelo, de reparar el modelo, como lo hizo, ¿cierto?, con todo el asunto de las pensiones y todo lo demás. Eso no, yo Es- a ti no te lo discuto. Pero el tema central, que eso me explica que nuevamente, por esa misma razón, el gobierno, la oficialista, pierde votos y se ve reducido de que habíamos obtenido el 38% los que estábamos a favor de la o si tú quieres, el 54% que fuimos los que votamos también contra el proyecto constitucional de Kast. Y la señora está baja al 26%. Hay una caída sideral, pero los otros son capaces de mantener el asunto. Entonces, en ese aspecto, haciendo un análisis por sobre aquello, yo me pregunto, ¿qué es lo que es mejor? Si yo estoy pensando en Chile y su gente, estoy pensando en Chile y su sociedad, ¿qué es mejor para mi sociedad? Plantear que no hay ningún camino posible de derrota de, de Jara, que no sea la derrota de ella. Mira, lo mismo que planteó Mayolo, y uno otra vez siempre ha sostenido que la Jara pierde, 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 pierde. ¿Cómo no pensar políticamente algo que nos permita no salir apoyando a la Jara y sus políticas, sino yo diría un gobierno de cohabitación que tenga como objetivo frenar la llegada de Kast? Porque todas las cosas que tú dices, amigo mío, se van a profundizar con Kast. Y además porque tampoco va a haber es- capacidad de contención, de resistencia de esa situación, salvo que. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo que no hay capacidad de resistencia? Porque el 62% o el 70%, como recién lo mostré, ¿cierto?, va a estar a favor de ese gobierno. Fíjate que hay un dato, y paso la voz al tío. sí, pero Fíjate que para hoy en la darle la palabra, mañana por favor, a Nancy, me porque- llamaba un compañero
y me hablaba preguntándome lo mismo, porque uno conversa con varias gente. Y me decía que había un señor que era vecino de él, que le decía que él, ese señor, prefería tener menos pan en la mesa, pero tener seguridad. Y por eso iba a votar por Kast en diciembre. Entonces yo pensé inmediatamente, si tú quieres, en nuestro amigo Lenin. ¿Qué es lo que hizo Lenin cuando tuvo que enfrentarse para poder convencer a los trabajadores, a los militares, los campesinos de la Rusia zarista que había que hacer la revolución? Que había que hacer la revolución. Estamos en diciembre, en octubre del 17 o marzo del 17, me acuerdo. Él dijo, bueno, acá, ¿qué es lo que se requiere? Paz y pan. O sea, prometió a los trabajadores, a la gente de ese momento que él iba a conseguir la paz, porque iba a firmar la paz con los aliados y que iba a poner a hacer todo lo posible por tener pan y terminar con la hambruna y terminar con todas esas miserias que existían en ese momento. Y más encima prometió otra cosa. Dijo electricidad, porque para él la electricidad, para Lenin, era muy importante porque era sinónimo de modernidad. Esas tres, esa fórmula simple, pan, paz y electricidad, permitió, entre otras cosas, a Lenin y a los suyos hacer la revolución. Entonces, si yo digo, en este momento, si la gente vota por Kass o vota porque ellos que necesitan seguridad, bueno, ofrezcámosle seguridad, pues, y pan, conservación de sus cosas, de sus derechos sociales. No se los va a defender Kass, los derechos sociales. Entonces, yo creo que ahí donde está, Jaime, la, la astucia de la política. La política tiene que ser astuta, saber leer el periodo en que estamos, para poder tal vez salvar la situación que nos encontramos. ¿Por qué? Porque nosotros, la izquierda, y eso voy a hablar desde ahí, no hemos tenido la capacidad de articular una alternativa que haya podido competir adentro del sistema para poder defender las cosas que hoy día se ven no defendidas por Jara y su gente. Entonces yo no Gracias. estoy diciendo que vayan a defender, pero van a evitar una cosa. Van a evitar que, por lo menos pienso, esta es mi hipótesis, este es simplemente hipotético, podrán frenar acá y evitar, ¿cierto?, con un gobierno de cohabitación, donde dos grupos se contienen, un gobierno que permita poner fin a la delincuencia, poner fin no a la migración, sino que controlarla, dirigirla humanitariamente, como diría Harold Nichols, lo que sea, pero no va a ser lo mismo que un tipo como eh, nuestro amigo José Antonio ahí en el poder. Gracias, Juan Carlos. Voy a pasar con Marlene y enseguida con Nelson. Ok, Marlene, por favor, adelante. Sí, a mí me parece re interesante lo que está planteando Juan Carlos, porque es una salida, es una salida que es posible, digamos, para salir del paso en este rato, aun cuando ahí, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, yo entiendo que hay una izquierda que no está en el gobierno, que no está en el Congreso, pero que existe. Sin embargo, no se expresa numéricamente. Pidió voto nulo, pidió voto blanco y no le fue bien. Pero, ¿qué pasa ahí? Hay a una abstención. Hablaste también de la abstención, pero mira, la, la- el padrón electoral, ¿a dónde lo tengo? El dato. Digamos que es de sí, 15.791.056, ¿ya? sí, Personas. sí. Y votaron
13.452.724. Esto estaría dando 2.338.332 personas que no fueron a votar. Juan Carlos dio varias explicaciones de cómo eso no es que vayan a ser Los 2 millones los dos 300 millones y tanto, ¿no es cierto? Que esa y- cifra se puede reducir. Claro, La porque parte de la izquierda, esta que llamó a votar nulo, blanco o abstenerse, porque eran como las tres alternativas, sí, se está agarrando de eso para decir que sí hay una expresión ya popular en contra de lo que está. Y podría tener razón, podría no tenerla. Sin embargo, creo que la medida que plantea Juan Carlos ante la posición política que hay, la disyuntiva política que hay en este momento, que significa que por más que la izquierda dura, digamos, em, eh, le reste valor, o sea, no quiera el progresismo, ¿ya? Porque eso es claro que hay ahí un antagonismo, que creen que el progresismo es lo que evita que hayan cambios estructurales. Y yo no creo solo que sea el progresismo, sino que el cómo está justamente el voto hoy día. Sí, Juan Carlos ahí tiene mucha razón. Es decir, la mayoría de la gente está en el sistema neoliberal y no le interesa, está cansada de la posición ideológica izquierda-derecha. Está prendada de la posición ideológica del dinero, lamentablemente, porque también esa es una ideología, ¿no? sí, total. Pero esa es la realidad. Y como está también la prensa hegemónica a Mm, favor del poder hegemónico, valga la redundancia, esta población que tenemos capturada a ujú, través de la mentira, a través de la desinformación, también es cierto, porque es increíble que no se dé cuenta esa población, los que votaron por Cast, por ejemplo, ujú, que es ese grupo político al que él representa el que nos tiene en la situación actual y que viene la cosa, ¿no es cierto? Desde el tiempo que viene, que son los 50 años, y bueno, y antes también, siempre ha sido la oligarquía, siempre ha sido ese poder hegemónico de ujú, derecha el que nos tiene al pueblo, digamos, sin poder tener las mismas posibilidades de desarrollo que el grupito elite, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Para los que ellos trabajan, que es para sí mismo en el fondo, ¿no? Entonces, la población chilena lamentablemente no se da cuenta de eso. Al no darse cuenta de eso, los que sabemos que si un gobierno de Kast empeora las cosas, porque incluso podría haber un retroceso político y cultural, ¿no es cierto? Ujú, Con un gobierno así, sobre todo con el apoyo em, que tiene en este momento, porque la gente, como digo, no se da cuenta de que son los que tienen la situación nefasta del país y que nos perjudica. Sin embargo, están apoyando a ese sector y apoyando bastante mayoritariamente, como decía Juan Carlos, si toma los votos de todas las derechas, incluido Parisi, ¿ya? claro, Porque el que dice que, no sé, pues, que no está ni con la izquierda ni con la derecha, la tendencia ha sido que vota como derecha, ¿no? Por lo menos en el Congreso eso ha sido así, lamentablemente. Entonces, creo y me parece que Janet Jara podría estar dispuesta a ese tipo por algo en el discurso de ayer, ¿no es cierto?, de anoche, ella habla, apela, porque sabe que necesita el voto de los que no votaron por Kast, ¿cierto? Pero esto que está planteando Juan Carlos es todavía más importante que eso, más importante que enamorar a esa gente o seducir a esa gente, sino que es proponerle a todos, especialmente a París, y que sacó más votos y que la puede apoyar, porque Kaiser no la va a apoyar, ¿cierto? claro. Eh, Ahí apelar a ese tipo de gobierno de coalición. Me parece No, es de una excelente cohabitación. o a cohabitación para formar en el fondo igual es formar una coalición, ¿no es No, cierto? es Para que lo que gobernar. pasa, perdón, perdón, Marlene, pero ¿Mm? es sutil
la diferenciación, Diferencia. porque significa que tú estás haciendo una cohabitación con un partido que es radicalmente distinto al tuyo. Las coaliciones, cuando tú haces como la coalición, la Unidad por Chile, son partidos que todos tienen de alguna u otra manera una visión relativamente similar de todo ello. Y por eso se unieron, hicieron la coalición. ¿Ah? Y los que no, pues salieron por razones netamente políticas, electoral. Pero en este caso son dos partidos, una coalición y un partido radicalmente distintos, pero Sí, que tiene una garantía, que es que tú le estás diciendo a un grupo de sujetos, mire, compartamos gobierno. ¿Ah? ¿Usted quiere gobernar? Estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta. Hagamos gobierno juntos. sí. Y yo creo que, por eso te digo, creo que la disponibilidad desde parte de la candidata, no sé si de su sector, no sé si de todo el sector Sí. completo, pero al menos la candidata tiene bastante claro cuál es la inclinación del padrón electoral, ¿no es cierto? Tiene bastante claro qué son las cosas que quiere la gente, tiene bastante claro que no están ni ahí con las ideologías y que quieren solución a sus problemas y son problemas prácticos. Entonces, desde ese punto de vista, coincide bastante con el PDG, ¿no es cierto? O El con partido de Parisi, en ese sentido que están haciendo eso. Es decir, esa es la promesa, por lo menos no sé si realmente van a hacer, políticamente van a de verdad empujar para allá. Pero por lo menos es lo que están prometiendo. O sea, ahí hay, por eso digo que hay posibilidades de entenderse. Fíjate, Ahora, un dato también, agrego a eso, dato que la posibilidad de ir a conquistar a gente es reducida, porque de las regiones, cuatro regiones del norte están en manos de Parisi, que es toda la región minera. Tú lo puedes ahí llegar a decir, mire, Cas va a privatizar Codelco. ¿Qué van a hacer los mineros? ¿A quién van a apoyar? Si, si Parisi es un hombre que defiende la clase media, bueno, hay que apretarlo para que defienda la clase media. Y los mineros son clase media. A mí no me vengan a decir que los mineros son clase popular, es clase media. Con muy buenos salarios, son la aristocracia obrera. Así que en ese sentido. Entonces, en ese aspecto, fíjate que después, ¿dónde está la fuerza de casa? Está en las regiones campesinas, agrarias. Y porque ganan de toda la zona sur, del sur de Santiago hacia abajo, ganó CAS. Y, en Aysén y Magallanes ganó Jara. Y Jara ganó en las principales regiones. Ganó en Valparaíso, ganó en la región metropolitana y en Coquimbo. O sea, ganó en cinco, CAS ganó en siete y París en cuatro. Pero, pero el tema es que París tiene regiones de baja densidad poblacional. sí, pero mira, Entonces, lo que yo quiero, sí, sí, la idea es bastante buena y se podría negociar con Parisi, ¿no es cierto? Y con cada candidatura. Sin embargo, sabemos acá que el voto es líquido, es decir, la gente de repente puede haber votado por Parisi también por estar cabreada de las otras alternativas. Entonces, el voto de verdad no le pertenece, no se puede asegurar que esos votos sean de Parisi o sean de Mike Nichols o sean, ¿me entiendes? Entonces, esa claro, dificultad, pero ahí ¿cómo, hay una cómo? ahí hay un elemento sociológico, político, politológico, si tú quieres, que dice que cuando tú haces un gobierno de coalición, tu electorado no se dispersa. En este caso, cuando tú dejas que no voy a hacer nada, que yo no quiero, me voy para Estados Unidos o me quedo callado, ahí la gente hace lo que quiere.
Claro. No, Parisi también en su discurso dijo, o sea, obviamente que ahora sabe el poder que tiene, por lo tanto, que vengan a mí No, a claro, proponerme cosas. es que ahí Sí. está, en ese, disculpe, en ese momento está la gran posibilidad de que el comando de la Jara de ella, bueno, conversemos. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Formamos gobierno o usted me pasa los votos? Si eso es así, el otro le va a decir, no, pues si yo no lo voy a poder pasar los votos porque los votos no son míos. Mm. Pero si yo le ofrezco un gobierno, un ministerio, la cosa cambia, pues, dame. Cambia. La ambición de los políticos. Hay que trabajar con la ambición de los políticos. Pero no se acaba el mundo tampoco. Es decir, si no Ah, se no, consiguiera estamos eso claro. no se consiguen esos votos y pierde la elección Janet No, Jara, pero vamos a tener. tampoco. Yo lo decía y yo lo digo claramente, Marlene. Yo no le tengo miedo a Kass, de ninguna manera. No es que yo le tenga miedo a Kass y que, pucha, que voy a hacer más o menos de lo que nada. Pero tampoco no estoy pensando en como yo, como Juan Carlos Gómez, sino que estoy pensando en Chile. Mm. Estoy pensando en mi sociedad. Quiero vivir 4 años de régimen autoritario semejante a los que vivió Brasil con Bolsonaro. Quiero Sí, tener un régimen disculpen que lo autoritario interrumpa, pero semejante a Bukele en El Salvador, perdón, o un régimen semejante al que tiene Milei en Argentina. Quiero hacer eso. Bueno, yo propongo algo distinto. sí, disculpen que lo interrumpa. Vamos a ir con Nelson, por favor, porque Nelson no ha podido hablar en todo el Vamos. programa. Nelson, todos tus minutos. Adelante. Disculpa, Nelson, pero Ya se me habían olvidado. no, no, si no te olvidamos, pero nos entusiasmamos, que es distinto. ¿Sabes qué? Voy a decir una cosa que a lo mejor puede ser muy en las personas estudiosas del marxismo y de la izquierda puede ser hasta una grosería. Pero la izquierda sigue hablándole a los obreros, sigue hablándole a una población, y cuando digo obrero hablo de ese trabajador eh, que tenía un compromiso con la sociedad. eh, y por último con su medio de producción. Y eso, como tú dijiste hace mucho tiempo, Juan Carlos, eso no existe. Y la izquierda sigue hablándole a esa gente. Y cuando esa gente, cuando no entiende, lo tratamos de facho, y yo mismo lo he hecho, los tratamos de ignorante y, y, y De y traidor. claro, y desconocemos que la situación cambió, ah, que, que somos sujetos neoliberales, profundamente neoliberales, especialmente en este país. Yo no he estado en otros países, pero yo creo que especialmente en este país habemos una población que no le interesa quién gobierne y cómo se gobierne, si, como tú decías, van a tener pan y van a tener seguridad y van a tener lo que la prensa los alimenta. Y con esto dejo de culpar a la prensa, dejo de culpar a, a, a esta gente que no entiende que CAS le va a quitar sus derechos y que sus hijos no van a poder ir a la universidad porque no van a tener financiamiento, porque la universidad, y no es que no entiendan, no les interesa. Ujú. Y ese no interesarles es, no es descalificarlo, es porque sus prioridades son otras. Y desde dónde se perdió la izquierda fue de seguir pensando que las prioridades de la gente eran las prioridades de la izquierda. Y ahí se produjo un sigma que está muy difícil
de lograr de nuevo. Eso es lo que yo pienso. Eh, Cuando tú hablabas de cohabitación, y yo había pensado, pero después le hiciste la diferencia muy aclaratoria, porque cuando, cuando Boric, recordemos que Boric ganó la elección en una alianza PC Frente Amplio, Sí. ¿ya? Y que cuando la cosa se complicó después del plebiscito, se vio obligado a hacer una Ampliarlo, pues. coalición con aquellos que criticaba, Claro, claro. con aquellos que descalificaba. Recuérdense que de la altura moral y todas esas cosas, ¿ya? Eh, y entonces me hace mucho sentido y creo que la izquierda, que es o la coalición que está apoyando a Jara no es lo suficientemente, eh, no quiero ser descalificador, o no tiene suficiente capacidad de entender el fenómeno para poder ir a un gobierno de cohabitación. Sí. Porque yo creo que es o sea, es lo más objetivo que se puede ver en términos de que el mal mayor, que es que Kass llegue, porque Kass llegue, vamos a retroceder 40 o 50 años en derechos sociales y ambientales, va a entregar el país sin permisología que tanto les gusta Ujú. para destruir todo lo que pueda destruir, porque esa es la forma en que va a llegar plata, como lo hizo la concertación en los primeros años de la concertación, por eso que llegó tanta plata a este país. Claro, claro, totalmente cierto. Entonces, y claro, y va a tener un crecimiento económico y la gente le va a gustar, y de ahí no la vamos a sacar. Exacto. Y entonces, creo que la solución la solución es, sabemos que no nos llevamos bien, pero hagamos un gobierno de cohabitación, que Claro. sabemos y vamos a entregar esto, entregar otro, y la gente se va a enojar, pero, y ahí viene lo otro, deben explicar muy bien, Ujú. deben explicar muy bien qué van a hacer, pero mientras en ese grupo esté Lagos Weber o esté gente que no es que no es que sean propicios o a la cohabitación, ellos les gusta las coaliciones entre ellos para mantenerse y ahí pues ellos negocian por atrás toda esta cohabitación que ha hecho la Mm. derecha y la izquierda durante los años después que llegó la democracia, porque eso han hecho en el fondo. Se han prestado el gobierno 4 años para ti, 4 años para mí, 4 años para ti, 4 para 20, 10, 12 años para mí y ahora los empezamos a repartir. Y siempre en esta política de los acuerdos hicieron cohabitación escondida. Y yo creo y espero, y creo que la candidata Janet Jara es lo suficientemente inteligente como para poder eh, expresar o transparentar esta estrategia poniendo al frente, así como Kass va a poner al frente y va a ser su caballo de batalla, que ya lo dijo, Jara es Bori, Bori es Jara, porque este güey no está malo, poner al frente de esto eh, los peligros para la sociedad que representa la llegada de Kass. Pero eso tiene que estar en una
en en un gobierno de cohabitar para para que la gente entienda que es una estrategia de gobierno y que no es una como la sensación que yo mismo tengo del gobierno de Boric que bajó banderas y se entregó a la concertación. En- en- y en esto tiene que ser claro decir que esto es una cohabitación estructurada para detener esto, Claro. que no necesariamente eh, 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 significa que están de acuerdo en todas las cosas, pero que hay cosas específicas que van a trabajar en conjunto para que no salga este tipo de gobierno. Porque como tú decías al principio, es, tiene todo, o sea, si llega al poder, tiene todo. Tiene las Fuerzas Armadas, Tiene todo. Tiene tiene todo. todo. Nelson, Tiene, todo. y por supuesto, el Poder Judicial, porque Además. lo primero que va a hacer, entre todas las cosas, es córtenla con perseguir a Chadwick, a Hermosilla, córtenla con perseguir a los jueces corruptos se quedan ahí, porque me sirven a mí. Sí. Entonces, entonces uno no se da cuenta de todo. Pero esto que nosotros nos damos cuenta, la gente no le interesa. Y entonces la estrategia no es ir a decirle, oye, esto va a pasar, si no estamos con más personas que lo representaron a ellos en esta votación, diciéndole lo mismo. Fíjate que un solo datito quería yo compartir que me llama la atención en términos de de la gente que vota por el partido de la gente. En Atacama creo que fue donde salieron Los dos diputados. claro, los dos diputados, Sí. los dos senadores. Eh, Senadores o diputados. ¿Sí? claro, que salió, yo no sé dónde estaba Yarna Proboste y la Sicardini. Ahí estaban, pues. Ella, la Cicardine salió así, en todo caso. Ya, ¿Ah? salieron los dos y entre los dos sumaron como 100.000 votos. Y Ya. en esa circunscripción, eh, el Partido de la Gente sacó 66.000 o 70.000 votos. Ujú. ¿Cómo se entiende eso? Por eso que yo creo que eh, y tú deberías ir al comando y decirle, Pero que manda la Jara a decirle yo le traigo la solución, no creo. claro, Sí, ¿vale? por favor. No es, fíjate que yo cuando dije que iba a votar por Jara, Ajá. cuando me convencí de que iba a votar por Jara, era porque, y que no volvería a votar por Boric, era porque Jara en el programa te decía lo que iba a hacer. Claro. Tú votabas por ella, sabías que no iba a hacer esto y que no iba a hacer esto y no te prometía ninguna otra cosa lo que hizo Boric. Porque Boric prometió cambio, prometió, por ejemplo, el TPP-11 y lo primero que hizo fue no firmarlo. Entonces, pero el programa de Jara, en el contexto que está ella, dijo, voy a hacer esto y lo otro no lo voy a hacer. Mm. No voy a seguir profundizando la reforma previsional, no voy a hacer esto mientras no la implemente bien y bla, 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 bla. Pero te dijo lo que iba a hacer. Y yo creo que en ese pragmatismo de ella, eh, ojalá ya mañana o pasado despidiera Al Quiroga. a, A Quiroga. A Quiroga y a a, Bebe. claro, a todos a todos a todo su comando Sí, y transformar un comando unido con, con gente del Partido de la Gente, que es como una rabia complicada, o sea, porque el que la que va a manejar el Partido de la Gente es la señora Pamela Giles, claro. porque ella es la que va a coordinar a todos los Parlamentario. diputados, a toda la bancada del PDG y a los senadores inclusive. Fíjate que lo que, perdona, Nacho, que te interrumpa brevemente. Lo que tú estás diciendo es clave.
Porque todos los que conocemos a Pamela Giles, que fue una mujer que estuvo en la izquierda y que estuvo casada con un milista, etcétera, 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 ella tendría una imposibilidad moral, ética, de ir a darle la mano a Kass si el partido la gente decide ir a votar por él. Y yo estoy seguro que la Pamela Giles, si Kass lo obligara al partido y a ella a hacerlo, se va del PDG. Porque ya ella cumplió el objetivo que quería. ¿Cuál era el objetivo que ella quería? Volver a salir electa diputada, y salió electa diputada. O sea, ya cumplió su objetivo. Si por eso se fue para allá, porque no tenía por dónde. Entonces, en ese sentido, por eso yo en este plano de plantear esto que estoy planteando, Nelson, tiene que ver mucho Maquiavelo. ¿Ah? Esto es un típico política racional en la cual, ¿cierto?, estamos buscando obtener el gobierno, obtener el poder y evitar que el otro gane el poder. Eso Si es no lo central. hacemos la política de esa forma, imposible. Esa es la idea. Ahora que los otros estén dispuestos a hacerlo es otra cosa. Claro, El, es que ese es el contexto que eh, no se comprende el contexto que está ahora. O sea, esto no es una cosa de izquierda, y derecha. de la esencia de la izquierda y de la ética y del compromiso con las bases fundamentales de la izquierda. Este es un momento de detener a un gobierno que puede transformarse en un gobierno autoritario Ujú. y que va a vender lo poco que queda de Chile y con eso va a lograr crecimientos más altos de los que están ahora, depredando el país, eh, liberando a delincuentes de lesa humanidad y generando una división que la gente no le interesa. Sí. A la gente que está dirigido esto no le interesa. Le va a interesar que hay más trabajo, que los presos, los otros que delinquen los van a matar nomás y se acabó, y a los otros los van a mandar para afuera. Es ese tipo de soluciones que la izquierda no le gustan, pero al final las hace igual o las trata y entonces hace leyes y todo lo que pasó con el gobierno de- del señor Gabriel Boric. Entonces, Exactamente. es un momento de pragmatismo. eh, en- Y sobre todo la astucia política. Porque tú tienes que romper la inercia política en este país. En este país las cosas se han hecho de igual forma durante los últimos 20 años. Ah, sí, perdimos, ya que venga el otro. Ah, sí, pero nunca hemos sido capaces de irrumpir. Por ejemplo, yo haría también, aparte de lo que estoy diciendo, haría también una gran movilización a favor de nosotros, a evitar una movilización contra, voy a decirlo, a mí no me gusta, pero lo voy a decir, contra el fascismo. Yo convocaría una gran movilización contra el fascismo. Y iríamos todos los que somos de izquierda, aunque fuéramos poquitos, pero iríamos. Y trataríamos de demostrar que estamos contra el fascismo. Y ese fascismo no lo representa la Jara, ni lo representa Kass, con nombre y apellido. Pero hay que hacerlo. Y constituirse en un movimiento en la cual también ir a negociar con la Jara. Nosotros te podemos poner tantos votos, pero tú tienes que darnos esto y esto y esto. Compromiso político. Pero si no nos quedamos acá diciendo cosas, rumiando la rabia, sin hacer nada que pueda incidir. Si ese es yo siempre digo lo mismo, yo he estado insistiendo mucho durante muchos años en esto, de que nosotros tenemos que incidir en la política, tomar decisiones que incidan, que golpeen algo la mesa, que la muevan por lo menos.
Pero si nosotros siempre estamos diciendo ustedes son feos, ustedes no hacen esto, no ganamos nada, no ganamos nada. Y no digo ganar en cuanto a obtener algo, ¿no? Sino que no podemos incidir. No tenemos la posibilidad de crear una grieta, como yo he planteado, de hacer grieta, de provocar algo. Pero si no, vamos a quejarnos de que ganó. Mira, y quiero decirlo francamente, vamos a decir, mire, ganó Kass, tenemos este gobierno porque la culpa es del Boris. Y la culpa del Partido Comunista y de todos los demás. Y nosotros vamos a decir, bueno, ya descansamos en ese discurso. A nosotros no tenemos nada que ver porque nosotros no somos parte. Ellos pavimentaron el camino a la derecha. Bueno, y nosotros vamos a dejar que los pavimenten el camino. ¿Por qué no podemos pisar el camino? Dejarle huella al camino, hacerle destruir ese camino. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a sentir también las consecuencias de la llegada de la derecha, no es que nosotros nosotros nos libramos porque como no estábamos de acuerdo con el gobierno de Boris o no estábamos de acuerdo con el gobierno de la nueva mayoría, ¿cierto? Nos libramos. No, vamos a sufrir las consecuencias también. También. Imagínate que si los tipos comienzan a controlar todo este tipo de emisiones, comienzan a tener un control sobre las redes sociales para evitar este tipo de cosas, este tipo de ideas, este tipo de formación. Vamos a empezar a ver cómo se restringe la libertad de expresión, porque ellos no son democráticos. Más allá del comportamiento, de la concertación, más allá del comportamiento de la nueva mayoría, eso sí eran grupos democráticos, que tenían ciertas limitaciones, sí, pero no es lo mismo que tener al señor Kass, un defensor de Pinochet, un defensor de Krasnov, un señor que justifica la violación de los derechos humanos y que lo primero que va a sacar a todos sus amigos que están ahí en la cárcel de Punta Peuco. Entonces, yo digo, no, hay que evitarlo. Y la única forma que se me ha ocurrido es plantear la idea de que el camino no es, imagínate que esto es distinto a eso de que se planteó en algún momento de hacer un gran frente fascista. ¿Te acuerdas que también se planteó de hacer un gran acuerdo fascista contra Kass? Esto no, esto es simplemente, a ver, señor Parisi, ¿quiere gobernar? Venga para acá, gobernemos juntos. Evitemos que este feo llegue a la moneda. Usted va a estar de ministro del Interior, usted va a estar de ministro de Economía, donde quiera, a ver. Y hagamos un plan de gobierno de 4 años que contemple tales cosas. Esto y esto. Que esto va a beneficiar a la clase media, esto va a beneficiar a los sectores populares, esto va a beneficiar a los trabajadores. ¿Y sabes lo que haría yo en primera medida desde el gobierno de coalición, de cohabitación, mejor dicho? Yo diría, señores, a todos, lo primero que daría sería el cuarto retiro. O el programado, lo que sea, pero daría un cuarto retiro. ¿Por qué? Porque yo me ganaría justamente, mira, ¿qué voy a hacer? Pero racional choice total y completo. Con esa medida yo ganaría a todos los ciudadanos neoliberales que le encanta el dinero, pues. ¿Me entiende? ¿Ya, ¿a usted le gusta el dinero? Ya, pues, les doy que ustedes saquen parte de su plata para que se dediquen a comprar un auto, den el pie para la casa, lo que sea. Y estoy seguro que esa gente estaría contigo. ¿Por qué? Porque tú le estás dando. Fíjate que el otro día yo conversaba con un compañero que es compañero de izquierda, que es del grupo de defensa del cobre, y él me planteaba una serie de ideas con respecto a cómo utilizar la riqueza de la producción de cobre, pero ni siquiera de la producción de cobre, sino de la basura del cobre,
para usar todas las tierras raras, etcétera, para poder hacer una política social que beneficiara a toda la población del país. Y eso, ¿sabes qué? A mí me llama la atención, compañeros y compañeras. ¿Por qué? Porque él ofrecía, salía de aquella rutinaria consigna, nacionalizar el litio, nacionalizar esto. ¿Me entiendes? Otra forma de pensar el, el uso de los recursos naturales y la riqueza que eso produce en el país. Entonces, ¿por qué? Porque siempre la izquierda está con ese discurso del nacionalismo. A la Jara le criticaron todo eso de que porque en las 7 primeras páginas tenía que decían nacionalizar el litio y el cobre. Luego, ¿cierto? El profesor Artés también con lo mismo, que nacionalizar. Pero cuidado, no es la única forma de utilizar los recursos naturales que tiene un país. ¿Ah? Y nosotros, cabe señalar que tenemos la principal industria de cobre que es del Estado, está nacionalizada. Y por lo tanto podemos hacer muchas cosas a partir de eso. Entonces, ser a la izquierda le falta creatividad, le falta imaginación, le falta ser audaz, ¿ah? Tener capacidad de pensar algo distinto de lo que tradicionalmente ha pensado. Entonces yo creo que para poder recuperarnos de este golpe que tenemos y que se nos puede venir, hay que pensar en una izquierda dinámica, activa, ¿no? Y eso no significa pensar una izquierda como la pensó la renovación, sino que no, pensarla de otra manera, una izquierda realmente que entre a intervenir los procesos capitalistas y de las relaciones sociales de producción capitalista. Entonces, en ese sentido. Pero si seguimos con el antiguo discurso, no vamos a avanzar en nuestra. Además, hay una cosa, que tenemos que ser capaces de representar a los pobres más pobres que hay en esta sociedad. Y los pobres más pobres son los migrantes. Nosotros vamos a defender los migrantes, porque son pobres entre los pobres. ¿Ah? Porque no todos los migrantes que llegaron a este país son personas que se ubican en los puestos altos o que se han dedicado al comercio, etcétera. Hay mucha gente pobre que trabaja de manera muy intensa, como son los que trabajan. Lo mismo lo dijo el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Oye, déjenos entrar a todos los que quieran venir porque nosotros los explotamos. Y si nosotros le dijimos ya, dejamos entrar a los que vienen a trabajar a la fruta de temporada, pero van a tener estas condiciones, estos requisitos, etcétera. Cambia la cosa. Pero si nosotros no decimos nada sobre esos temas, creo que nos quedamos sin discurso. Y por eso no tenemos relaciones. Y fíjate que y quiero agregar un dato. Yo revisando todas las comunas populares de Santiago, en todas las comunas populares ganó Yanejara. En todas las comunas populares. Y la votación que obtuvo los representantes de la derecha fueron muy bajas, muy bajas. Por lo tanto, esos sectores populares que votaron, como decías tú, en este momento por Matei, por ya sea por Kaiser o por Kass, e incluso por París, son posibles de ser conquistados pero con un discurso que les llegue, que no un discurso que no la agreda, porque muchas veces se les agrede. Que los chilenos están todos endeudados, no sirven para nada porque están todos endeudados. Oye, pero si la única forma que los chilenos tienen posibilidad hoy día en este sistema de acceder a ciertos bienes a través de las deudas. Ah, nosotros vamos a regular las deudas. Vamos a establecer de que la deuda de una persona no puede pasar más del 30 o 35% de su salario. ¿Me entiendes? Comienza a trabajar con la idea de que hay gente endeudada, pero no los castiga porque se endeuda, sino que dice, vamos a trabajar cómo podemos aliviarte esa situación y vamos a poner coto al endeudamiento, que la persona no pueda recibir todas estas ofertas de préstamo
que son, que mucha gente la toma porque lo ofrecen con crédito muy, muy básico, muy, que sea, perdón, muy fácil. Gracias, Juan Carlos. Tal- Estamos pasaditos ya de la hora. Les voy a pedir, por favor, solamente el minuto y que sea el minuto de cierre. Y quizás vamos a tener que hacer una parte 2 luego de la otra elección, Juan Carlos, para la definición del presidente, así que ahí también te vamos a contactar para seguir conversando de estos mismos temas. Ok, Marlene, por gracias. favor, tú cierra. Sí, agradecer a Juan Carlos una vez más por estar acá y aprovecho de leer un par de mensajes en Facebook de Carolina del Oso que dice, buenas noches compañeros, mis condolencias por la elección de ayer. Ella está en Argentina, es argentina Carolina. Ajá. Moisés Escobar dice, ¿con qué fuerzas puede hacerse un gobierno de cohabitación dentro de las existentes y con fuerza parlamentaria? Creo que ya eso se conversó, ¿no? Bastante Quiere durante que revise el video y ahí va a estar la respuesta. la, Llego la tarde a pregunta. ese. Bueno, y gracias igual a los dos por comentar ahí. Y Saludos para ella. en el YouTube, América Libre dice saludos a Gómez Leighton. Millapang dice en redes sociales organizarse y contrapesar los ejercicios de bots. Como pregunta, ¿o es batalla perdida? Ya tienen la hegemonía, recursos y poder, y sería solo un desgaste de tiempo y salud mental. Yo creo que no, que hay que hacer todo lo posible, todo lo que se ocurra, ¿no? Claro. Nepotino dice circular, cooperativismo puede ser un horizonte político realizable y que transforme, aunque sea en parte, el problema creativo. O sea, eso también lo hace como pregunta. Reformas revolucionarias que socialicen control y gestión de espacio. Otra pregunta. Bueno, Ah, esas para eso preguntas. hay que tener ganar el gobierno y ya con una fuerza propia. Que no lo puedes hacer con una persona que no tiene una concepción semejante, como en este caso el Partido de la Gente, no tiene una concepción revolucionaria. Entonces tú tienes que, para hacer eso tienes que ganar el gobierno con fuerza propia. Pero eso ya es, yo diría que en 8 años más, por lo Bueno, menos sí. en una década más para poder tener gobierno propio. Ahí están leídos los mensajes y sí, creo que una de las cosas importantes a hacer, independiente de quién gane, o sea, ojalá hacer lo posible en estrategia, lo que se nos ocurra para que no haya un gobierno de Kast y sí haya un gobierno de Jara, pero que tenga sustancia, es decir, que no sea como el gobierno de Boric, ¿no es cierto? Que limitó bastante lo que el programa, digamos, por así decirlo. La misma Janet por no va a estar prometiendo tanto y si hacen si se llega a conformar un programa de cohabitación, bueno, que sea posible, ¿no es cierto? Posible para que se vean los resultados y la gente se entusiasme con eso. Yo creo que por ahí va. Pero otra cosa, lo que la hegemonía mediática es muy importante. Es decir, en ese programa debería estar eso. Pero si el gobierno de México con AMLO ya partió y funcionó eso del canal famoso, ¿no es cierto? El canal que tienen en YouTube y también pudo hacer su gobierno y pudo la actual presidenta ganar desde su misma coalición, ¿cierto? Ujú. Entonces, eso es importante, es decir, la comunicación de por qué se hace, por qué no se hacen las cosas, es sumamente importante, y especialmente como este problema mediático, ¿no es cierto?, de empresas, creo que el gobierno sí o sí se tiene que poner ese plan, el gobierno que sea a nuestro favor, ¿no es cierto?, Por porque los supuesto. otros ya tienen la hegemonía de los medios. Eso. Muchas Fíjate que gracias de un dato nuevo, Juan simplemente Carlos. para completar complementar lo que dice con respecto a la Claudia Sheinbaum y México. México tiene dos grandes televisoras pero de empresas, que es Televisa y TV Azteca. Sin embargo, tiene potentes canales universitarios. TV UNAM es uno de los, eh, digamos, uno de los canales de televisión, bueno, una televisión muy potente. En Chile tenemos un canal público. Lo que yo haría
En una primera medida sería proteger al canal público, a Televisión Nacional. No lo dejaría en la posibilidad de que lo vayan a desfinanciar y lo vayan a Eso, vender. Ese es ese el es el punto. punto. Mm. Entonces tenemos Gracias. que tener una política para eso. Disculpe, el moderador, que yo me paso. Estoy tuteando. Gracias. Nelson, por favor, adelante. No, solo y en mis 60 segundos agradecer a Juan Carlos. Realmente uno podría estar un par de horas conversando estos temas. um, y porque siempre tiene una posición que me hace más sentido a mí personalmente. Así que muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y gracias Marlene, Jaime y a todas las personas que nos escucharon esta noche. Gracias a ti. Gracias a ti, Nelson. Juan Carlos, tu minuto para No, el cierre, por favor. sí, no, simplemente decir gracias por la oportunidad de transmitir esta idea. Estas ideas son pensadas para la sociedad chilena y son pensadas sin ningún otro tipo de pensamiento que tenga que ver con la calidad de nuestra vida misma. Así que gracias. Ojalá que esto lo puedan escuchar mucha gente. Así que bien. Gracias, Muchas Jaime. gracias a ti, Juan Carlos. Muchas Gracias, gracias a ti. Manuel. Gracias, Nelson. De las nociones que podemos sacar, de las lecciones que podemos sacar de la conversación hoy día, es que evidentemente necesitamos replantear, ¿cierto? Las fuerzas, replantear la estrategia y tener mucha más conversación con quien no piensa exactamente como uno. Creo que por ahí van los caminos para encontrar esta solución, a que llegue, ¿cierto?, el gobierno de casa, en fin. Ahora, por otro lado, si tú a un niño le evitas muchos problemas, ese niño jamás va a resolver el problema. Así que de repente es bueno que se pegue un costalazo. No sé, lo dejo ahí dando bote. Eh, nosotros nos despedimos ya súper tarde hoy día, pero contentos por haber tenido también a Juan Carlos Gómez hoy día con nosotros. Nos despedimos hasta el próximo día lunes, no sin antes decir que el debate público está en solidaridad con todos los presos políticos mapuches, con todos los presos políticos de la revuelta, con todas las personas que han perdido total o parcialmente la vista a causa de la represión de carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, con todo aquel que haya sufrido atropellos de los derechos humanos, en solidaridad con la familia de Julia Chuñil y también con el pueblo palestino. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Gracias, buenas noches, que estén bien. Buenas Chao, noches. chao. Chao, muchachos. Chao.